Pero a continuación, enfoques cruzados. Gonzalo Segarra y Jaime Chincha les damos las buenas noches en este programa que lo que pretende a partir de la discrepancia y de la discusión de ideas llegar a buen puerto y llegar a entendernos aún más. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Algo yo adelanté del tema de hoy, pero cuéntanos a detalle. Como bien dijiste, vamos a hablar un poco de la crisis de representación política. Que es un problema realmente, como comentamos en un programa anterior también, mundial, pero que en el Perú tiene una gravedad y digamos una antigüedad mayor, ¿no? Entonces nos van a acompañar esta noche el politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, y la excongresista del APRA, Nidia Vilches. Y vamos un poco a intercambiar ideas sobre nuestra cultura política, pero también los incentivos, ¿no? Las normas, los métodos de elección. Y permíteme agregar algo más, la representación, o sea, el nivel de identificación, diría yo más bien, ¿no? De identificación política. Ese partido me representa, ese congresista me representa, ese político me representa, se ha venido abajo. Absolutamente. Una situación muy crítica. Y hay que comenzar, o sea, toda crisis supone darse cuenta que no está en crisis, es decir, que tiene un problema. Exacto. ¿No? Y entonces en el Perú tenemos un problema y uno de esos problemas es la precariedad de los partidos políticos, ¿no? Anterior a los últimos 5 años, que son donde se suele situar la crisis política, pero el tema de la representación de los partidos políticos viene de mucho más largo. Sí, es verdad. Entonces es uno de los temas que vamos a tratar esta noche con nuestros distinguidos invitados. Nidia Vilches y Fernando Tuesta y Nidia Vilches junto a Gonzalo y yo vamos a hablar de eso, de el nivel de representación y de identificación de la gente, del ciudadano de a pie con los partidos políticos, o si es el momento de un recambio completo. Vamos a la pausa. Esto es Enfoques Cruzados por Canal N. Muy bien, aquí estamos. Ya hemos planteado el tema, hemos presentado a nuestros invitados. Vamos a hablar entonces de cuánto representan hoy los partidos a la gente, cuánto los partidos recogen la agenda ciudadana y si la identifican o se han quedado en el tiempo. También. Nidia Vilches y Fernando Tuesta. Gracias, Fernando, Nidia, por estar aquí. Gracias Bienvenidos. por la invitación. Creo que podríamos comenzar contigo, Nidia, porque creo que, no lo negarás, el APRA ha pasado y pasa desde la muerte de García por una crisis profunda, una crisis que puede plantearles un formateo, ¿no? Un reseteo y empezar de cero, o simplemente la muerte política. ¿Hacia dónde van ustedes? Jaime, vamos a cumplir casi 100 años el partido aprista. El mismo sustento se dijo cuando falleció Haya, el año 79. Los partidos políticos tenemos esa capacidad de reacción y de reagruparnos y replantear, y en ese proceso nos encontramos. Los partidos políticos representamos a la población en esa aspiración, en ese match que hacen entre la necesidad que tiene la población y la decisión que tome el político a quien le entregan su voto. De tal manera que los partidos políticos, como base de la democracia, hoy en el Perú hay 15 partidos políticos. De los 10 que existen en el Parlamento y 5 que están en proceso de inscripción, de los 28 o 30 que habían antes, hoy tenemos ese número de partidos políticos. ¿Hay alguno que el APRA sienta una cierta identificación? Es decir, que el APRA diga, sí, esa bancada, ese partido conjuga más o menos con nuestro ideal. El APRA está ahora en proceso de reinscripción. Ya tenemos felizmente lo que es el número de militantes. Estamos en la burocracia que ha creado el Jurado Nacional de Elecciones para sustentar la inscripción de un partido político. Yo no sé cuánto hace las normas que crea el propio Jurado Nacional de Elecciones para meterse en los partidos políticos que sustenta, que deben demostrar un local partidario propio, alquilado o en comodato, o sustentar. Burocracia. Los partidos políticos en la representación
que tenemos y que hemos logrado también en gobiernos regionales, locales y en 2 oportunidades representando al país. Burocracia, pero también hay requisitos, ¿no? O sea, por ejemplo, los gobiernos, o sea, la presencia nacional, ¿no es eso necesario? Porque, si me permiten una hipótesis, creo que parte del desmembramiento, la feudalización del Perú no solo tiene que ver, por cierto, con la mal hecha descentralización, pero también con que no hay presencia nacional de los partidos. O sea, no se les exige, recién se les está exigiendo, y paulatinamente, tener presencia nacional, ¿no? O en todo caso, ¿cuáles sí deberían ser los requisitos que no considere usted burocracia? Gonzalo, al revés, los partidos políticos siempre hemos trabajado a nivel nacional, en la representación nacional, regional, Claro. en los 3 niveles de ¿Pero quiénes gobierno. ganan las elecciones de gobernadores regionales? Movimientos regionales. Pero eso ha tenido sus tiempos también, en el incorporar en el tiempo la representación, si mal no recuerdo, desde el año 2002, se van incorporando los movimientos regionales, los Acuña independientes. les quita el norte a ustedes. Pero que no tienen mayor responsabilidad. El movimiento independiente participa, desaparece después. Acuña les quita el norte, les quita Trujillo. Partido político que Bastión tiene del una APRA. empresa a quien paga a sus militantes en su Por propia eso. universidad, Pero- un partido político Coincidiendo con, con sueño, ¿no? coincidiendo con ese diagnóstico, si quiere, ¿cuáles sí deberían ser, o sea, cómo sí deberían ser los partidos? Bueno, los partidos políticos... No deberían ser fachada ni de un caudillo, ni de una empresa. Dueño de digamos, una ¿no? universidad No ser sin vientre de licenciatura. alquiler, no ser aquellos que, aparecen y desaparecen en un proceso electoral. O en un proceso electoral tienen un candidato y este candidato después en otro proceso electoral está en otro partido político. Un partido político serio que representa a la población necesita tener no burocracia en el Jurado Nacional de Elecciones, sino decidir su propia organización, como lo hacemos o lo hemos hecho hasta el año, diría, 2016. En adelante se implementa una serie de reformas, exigencias en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Estamos hablando ahí de la democracia interna? No. Mira, por el contrario, en la democracia interna, en esas modificaciones que han hecho en la ley de partidos políticos, ahora priorizan que las elecciones internas, la elección para los precandidatos a alcaldía, regiduría, congreso, lo haga la población, los 27 millones de electores. ¿Y cómo sustentamos y fortalecemos los partidos políticos? Si es que no fortalecemos su militancia. ¿Y por qué, si esa ley fue buena en su momento que se aprobó, por qué lo han suspendido en 2 oportunidades? Para que aplique el año 2021, ahora para el proceso regional y municipal. Si es tan bueno, Claro. ¿por qué se ha suspendido? A ver, pero más allá de esto que es una cosa burocrática, administrativa, que sí hay que atender, hay un tema mayor, Fernando, es el de la representación, el de si quieres, la ideología, lo que el partido pretende hacer y lo que la gente en realidad está pensando, ¿no? ¿Hay una desconexión para ti profunda? Bueno, esto es innegable, ¿no? Bueno, en un país donde 3/4 partes de los peruanos viven en la informalidad, realmente es sumamente complicado representar. Es un problema que además tener un partido ya de los se viene, informales. cierto, viene de atrás. Pero, ¿qué entendemos por representar? ¿No? De alguna manera, ¿tú representas qué? Representas intereses, sean regionales, locales, sectoriales, etc. Los partidos, digamos, teóricamente, representan, sistematizan, canalizan intereses. Y eso ha sido un poco la vida de los partidos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Gonzalo en la presentación dijo, este es un problema efectivamente a nivel mundial. Sí. Digamos, los partidos anclados en ideologías que son los partidos del siglo XX, como el APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, algunos grupos de izquierda, ahora altamente fraccionados,
Eran los partidos anclados en ideologías. Pero las ideologías que eran, digamos, esta sustancia que permitía la cohesión del partido, que les permitía una organización, son partidos que ahora ya son una suerte de partidos ideales, ¿no? Ya casi no existen los partidos de esta naturaleza. Los partidos que se han creado... ¿En el mundo dices? ¿Perdón? ¿En el mundo o en el Perú? ¿O en los dos? En ambos lados. O sea, pero en el Perú, lo que se ha establecido con, digamos, mucha frecuencia, son los partidos altamente personalistas, muy personalistas. Entonces, a partir de la quiebra, porque este es en los 90 básicamente, con Fujimori, Que desprestigia a los partidos políticos. hay un Partidocracia, discurso, hay decía, un ¿no? discurso antipartidario muy fuerte, antipolítico, eso es cierto, pero que era también tributario de un desplome del sistema, en donde los partidos son responsables de lo que ocurre. Pero entonces acá ocurre en el Perú algo que es dramático, que es más que en el resto. Si nosotros tenemos una suerte de pirámide representativa, donde tú tienes lo nacional, regional, provincial y distrital, a nivel de lo nacional, porque hay un monopolio, y está bien que lo hay desde mi punto de vista, en el Congreso están los partidos llamados así nacionales. Aunque el término nacional es un término muy generoso para muchos partidos. Pero cuando tú bajas al segundo nivel, que es regional, ahí es lo que tú también, Gonzalo, has anotado con precisión, que ganan los movimientos regionales en un porcentaje alto. Bajas un poco a nivel provincial y acá los movimientos regionales ganan más y a nivel distrital más. Si uno colocara una suerte de pintura de esta pirámide hacia abajo, que un país normalmente, digamos, pinta todo y te deja abajo ligeros espacios como que son ocupados por estas listas locales. En el Perú no, lo que tú tienes es arriba, en la punta, los partidos nacionales, y luego una franja nada más que pinta. ¿Qué ocupa ese resto de pirámide? Un montón de islotes que son los movimientos regionales. Pues los movimientos regionales no son regionales para empezar, son movimientos departamentales. Es más, hasta sus propios nombres, ¿no? Movimiento regional, no sé, amazonense, solamente Amazonas. Claro. No existe en el Perú el movimiento regional del sur andino, por ejemplo. O de la selva. O de la selva, o del nor peruano, en fin. No hay. ¿Por qué? Porque hay demasiados incentivos para reproducirse a sí mismos. Y entonces lo que tú tienes Y una es un tendencia peruana a archipiélago. atomizarse también, a ser muy de Sí, parcela, pero tiene ¿no? que ver con esta dinámica donde tú tienes entonces un archipiélago y no hay canales de comunicación. Los partidos en otros países eran esos canales que de arriba hacia abajo integraban, representaban, canalizaban. Entonces, esto, repito, no hay en muchos países, lo hay en el Perú. Por eso es que es tan complicado. Entonces, cuando estuvimos desarrollando el tema de la reforma, en realidad nosotros lo que partíamos de un diagnóstico para plantear algunas medidas que, claro, por sí mismo no es que íbamos a irnos a un Edén especial, ¿no?, soñado, sino que permitía de alguna manera crear un espacio distinto y una dinámica mejor. Esto en realidad no se ha cumplido por varias razones, porque las medidas no pueden ser parciales, tienen que ser integrales. Nosotros partimos de la inscripción del partido, el financiamiento del partido, la democracia interna de los partidos, la representación del Congreso, las relaciones entre los poderes. Se desnaturaliza en el Congreso. En el Congreso se desnaturaliza. Y allí, por ejemplo, Nidia, quizá habría que hacer una precisión. Antes tú tenías 25 partidos nacionales en el Perú. ¿Cómo llegaron a cómo llegaron a inscribirse? Si supuestamente las normas eran exigentes. 750.000 firmas para inscribir un partido. No hay en ninguna parte del mundo. Entonces falsificado. Eran falsificados, porque era justamente, Claro. si tú no puedes La optar, informalidad que tú decías. claro, si tú no puedes optar, nadie consigue eso, se crea el mercado negro. Eso es lo que ocurría. Ahora, Fernando, Entonces, si me permites, sí, no, termina, por favor. termino con esta idea. Entonces estos grupos cascarones, efectivamente, se dijo entonces la reforma.
se abre la puerta de ingreso al sistema, pero también de salida. Acá lo que ocurría es que el ingreso era fácil y se quedaban todos. Claro, no y había entonces salida. esto permitía otra cosa, que los cascarones desarrollaban la mercantilización de la política. Yo no tengo nada, pero tengo una cosa, un papel que dice inscripción. Tú no tienes partido y eres un candidato. Hacemos. Vientre de alquiler. Ese vientre de alquiler. Ese Eso quid se ha pro quo. desatado y desarrolla una situación perversa de la política partidaria, donde todos en realidad se mojan, ¿no? Entonces, esa es parte de las cosas que nosotros quisimos que se desarrolle. Lamentablemente, el conflicto entre los poderes, la pandemia y también, creo yo, una visión errada de muchos partidos en no encontrar allí un puente que les permita justamente salir de este círculo que creo que no terminan justamente de salir, Ahora, ¿no? Nidia, yo quiero insistir en el nivel de representatividad. En el APRA han hecho esa introspección, digamos, han dicho ya, claramente el haber perdido la inscripción dice mucho, ¿no? Y fue un golpe muy duro para ustedes. Pero, claro, esa reconexión o ese formateo de que te hablaba en mi primera pregunta, ¿cómo se lo están planteando? Es decir, ¿cómo están planteando reconquistar o conquistar por primera vez a un electorado que o los ve muy mal o no los conoce? Planteamos varias cosas. Primero, aprecio mucho el trabajo que hace Fernando y el equipo que hizo la reforma, pero no concuerdo totalmente con ese tipo de reformas. ¿Crees que incentivó esto que llamaste burocracia? Quienes no están, no militan en un partido político, no conocen las vicisitudes que tenemos los partidos políticos, las decisiones propias. Y no dudo que hayan hecho su mejor esfuerzo, y los he escuchado en el Acuerdo Nacional, cuando fue esta comisión de reforma, para ver qué es lo que planteaba. Y directamente les dijimos, si los partidos políticos, las vallas que puedan poner, la burocracia que, insisto, hoy no permite inscribir a algunos partidos políticos, con la responsabilidad, no somos vientre de alquiler, somos un partido político que ha sido 2 veces gobierno nacional, ha tenido gobiernos regionales y que tenemos propuestas. ¿Cómo planteamos el APRA el quehacer de la política? Responsablemente y con las nuevas generaciones. Para hacer política y para estar en el Parlamento, debemos proyectar una formación y carrera política. Aquel que haya podido ser un regidor, alcalde, gobernador, puede ir subiendo en esa misma formación y hacer carrera política. ¿Cómo advertimos quienes hoy cumplen una función en un gobierno regional, en un municipio y en el Parlamento, cumpliendo con su inexperiencia, sin formación política, una función donde tomas decisiones de políticas públicas, donde tomas decisiones cómo invertir? Y mira, no tenemos que ir muy lejos y tenemos la información en la página web del MEF, donde la ejecución presupuestal del propio gobierno nacional, al mes de mayo, cerrando ya mayo, 6% en inversión pública, el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo podemos explicarnos al ya 5.º mes del año, solo 6% de inversión pública? Formación política significa pasar por una función de menor jerarquía, ir asumiendo otra, y en esa manera... Pero eso no había antes de las últimas reformas, ¿no? O sea, yo aún así hice el ejercicio, el único presidente que tuvo, los únicos 2 presidentes que tuvieron cargos de elección antes de ser presidentes, el único fue, de los recientes, fue Alan García, que fue Pero por diputado, supuesto. pero ni Toledo, ni Ollanta Fue Humala. constituyente, diputado, Ya, presidente. Toledo no fue, Humala no fue, PPK no fue. Valentín Paniagua sí fue, porque si no, no hubiera sido presidente, si no hubiera sido congresista. Y Castillo no fue, no ha sido nada, no ha sido ni jefe de Lugel. pero para que diga luego, yo no me he formado para ser Así presidente es. de la República. ¡Una Por vergüenza! eso, pero mi punto es que eso no, digamos,
en el mundo anterior tampoco era tan así que había... Porque eso es lo ideal, ¿no es cierto? O sea, en las Nosotros democracias sustentamos funcionales... eso, nosotros sustentamos esa formación y por eso Alan García lo fue, nuestros jóvenes impusimos incluso, aprobamos que exista el regidor joven para que empiecen los jóvenes en la representación de su municipio distrital, provincial. ¿Para qué le Hicimos ofrece el eso. APRA, por ejemplo, a los jóvenes? O sea, ¿cómo sería el APRA? Porque no quiero ser crítico del expresidente García, que está difunto, pero tal vez tampoco ayudó mucho a la institucionalización, en el sentido de que el partido era él, ¿no? Cuando Claro, él era... pues. El partido era él. O sea, no es que Era un fomentaba caudillo. otros liderazgos. Yo siempre decía... No le gustaba. Si el APRA fuera funcional, yo decía, Mulder y de Castillo, que tienen una rivalidad, pues estarían peleando la candidatura, pero no había ninguna posibilidad, era Alan o Alan. Entonces, pero ya Alan García murió, que en paz descanse. ¿Qué le ofrece el APRA hoy como visión? Porque la ideología del APRA seguía la de Alan. Alan fue un heterodoxo Era el Chávez de absoluto en los 80. 80 y se volvió un conservador en los 2000, que, con todo derecho, por cierto, no lo critico por eso. Pero entonces el APRA le seguía ¿no? Y por ahí había algunos disidentes, no me acuerdo si Carlos Roca o alguien, o Agustín Roca Aya de la se- Torre, que Roca lo se criticaba, agarraba pero nadie más. Entonces, hoy día, ¿qué es el APRA para el futuro? ¿Qué, es un partido conservador, como terminó siendo Alan García? ¿O va a volver a la heterodoxia, a la socialdemocracia? ¿Qué es? El APRA es el APRA que fundó Aya de la Torre en 1924 para América Latina, para el Perú en 1930 y en lo que constituye luego en los dos gobiernos Alan García, mirando siempre para el Perú profundo, Pero te ha para el salteado, que menos tiene. te ha salteado décadas, te ha salteado la coalición APRA 1 Ah, y antes te ha salteado la persecución de Odría. Entonces, al final, el APRA termina aliándose con su verdugo. Ese fue un hecho negro en la historia del APRA. pero tenemos historia y afrontamos. Y en ese buscar la representación de la población y el poner nuevamente en carrera La coalición al APRA. la coalición APRA 1 terminó bajándose a Belaúnde. Pero- Y generó una inestabilidad en su momento Por eso, que pero tenemos fue historia, tenemos igual nosotros de horrible historia. como la de ahora. Pero tenemos Historia también de Y recién a los Ahora, yo- 50, inestabilidad. a ver, Yo a los introduciría un 50 matiz años ahí, porque no nosotros está tan logramos mal el que hayan... gobierno. Pero no está tan mal que los que se disputan, digamos, no enemigos, pero los... ¿cómo se dice? Rivales. Los rivales políticos terminen después pactando. Eso yo creo que es de acuerdo con que lo de Belaúnde no Un fue desastre. lo más democrático. Claro. Pero ¿qué sucede ahora? Perdóname, Gonzalo, porque me pegué en el comentario que hizo Es que, Jaime. no, del 30 te salteaste al 85. Entonces dije, oye, te has comido una historia del APRA que Pero, Jaime, convulsionó el siglo XX. El APRA tiene historia, tiene muertos, tiene responsabilidades y indudablemente lo que ha hecho el APRA es hacer una vía política con Aya de la Torre hasta cuando nos acompañó y recién a los 50 años de vida política el APRA fue gobierno. Pero hoy tenemos Mejor no nos acordemos de ese Ollanta Humala gobierno. llega creo que a 5 años de hacer su partido político, ni qué decir de Perú Libre, que se encontró echado ahí la presidencia de la República con su partido político. Creo y considero en la responsabilidad que tiene el APRA, nosotros ofrecemos a los jóvenes políticos que la nueva representación que presentará el APRA serán jóvenes. Y jóvenes menos de 35 años Ajá. en la representación nacional, regional y local. ¿Menores de 35 años? Menores de 35 años. No, pues, eso es una ¿Pero maldición, por qué? pues, porque Alan García tenía 35 años cuando asumió la presidencia y su primer gobierno y fue un desastre, pues Nidia, por pero Dios. ¿por qué tienes tú contra los jóvenes? Yo nada, al Nosotros contrario, me proponemos encantan, pero digo sean que los ¿por qué el jóvenes maldito quienes número de los representen? 35? Pero y por la favor. visión de país a la que aspiran es una visión socialdemócrata o de Esa es una- derechas. ¿O mira, qué? esa es una forma importante de cómo conceptualizamos el país. El APRA es un partido político de centro izquierda y nosotros nos mantenemos ahí. De ese En los frente, hechos no ha sido de tanto ese así, frente pero único. últimamente. ¿De qué? Por favor, ¿Centroizquierda? si Últimamente. crece el país, podemos generar ¿Centro ese... izquierda?
nosotros. Nosotros somos un partido de izquierda democrática. Eran, en su origen. No. De izquierda Pero el democrática gobierno- sustentado por Pero si Aya de la con Odría Torre. ya estaban pasándose a la derecha, el año 50. Los matices que hayan podido haber no le quite el origen a Los la matices No, pero el gobierno, el convenientes. segundo gobierno de Alan García, que yo creo que fue muy acertado en muchas cosas, y además yo soy una persona de derecha, para las verdades, no podíamos decir que es de centro izquierda, pues. Pero no creció, A ver, no ¿qué creció el dice- país. Sí, claro. No ¿Qué dice disminuyó, Fernando? ¿Qué dice no Fernando? disminuyó la pobreza. Sí, claro. No generamos Pero ¿por qué empleo. era de derecha? No Por la- crecimos por la 8 o derecha que le gusta a 9%. Gonzalo, por eso. Entonces no teníamos que crecer. No teníamos que A ver, generar empleo. démosle el uso ¿Cómo de la es eso? palabra a Fernando, que además por alusión tienes ahí un par de... No, es que... Descargos. A ver, creo que estamos tocando demasiados temas. Sí. De verdad que estamos hablando de la representación. Y entonces hay un serio problema, que si es que no se quiere ver, no se va a poder resolver. Cuando tú tienes que en los últimos 30 años los partidos que han estado en el gobierno terminan en general mal, cuando tú tienes que en otros países el partido que está en el gobierno se fortalece algo, en el Perú se perforan. Entonces, por ejemplo, lo que va de este siglo. Gana Alejandro Toledo, que has hecho varias veces referencia, un Perú posible. Al final de su gobierno, saca 2 congresistas. El siguiente fue justamente el APRA, que gana el gobierno y termina con 5 congresistas. Luego viene Humala, que gana el gobierno y termina con 0 congresistas. El siguiente es Pedro Pablo Kuczynski, que saca 18 y simplemente nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre para que los partidos que llegan al gobierno La peor maldición. terminan Ganar la siendo... elección. Es que llegar al poder es luego que el partido queda destrozado. En la década del 80, en el primer gobierno de Alan García y el segundo gobierno de Belaúnde, tú miras los gabinetes, todos los miembros del gabinete eran miembros del partido y dirigentes. Los partidos tenían cuadros al nivel de colocar, repito, el gabinete, salvo lo de las Fuerzas Armadas en aquella época, miembro del partido. Esto se rompe. Y en lo que va, ya no solamente con el gobierno de... Se rompe con Fujimori, pues, ¿no? Claro, pero con Fujimori toda la década, porque además no tenía partidos, Así no le es. gustaban los partidos. No. Se hacía de los partidos porque era una exigencia de la Constitución, el único canal. Pero a partir de ese momento, tú comienzas a mirar, por ejemplo, los gabinetes. La minoría eran del partido, incluido el gobierno del APRA. Entonces, tú dices, si los partidos antes eran la fuente de los recursos públicos para gobernar, cada vez son lo menos. Los únicos que han dado un viraje acá es efectivamente Perú Libre, ya sabemos el desastre que hay ahora, ¿no? Entonces, acá hay un tema que efectivamente tiene que ver con la representación. Hemos hablado hace un rato del tema del archipiélago político que no se logra integrar. Por otro lado, si entonces cualquier partido que llega al poder con una gran votación y termina con tan pocos escaños que ni siquiera logran tener en su momento la posibilidad de tener una bancada en el Congreso, te tienes que hacer las preguntas que corresponden. Y entonces, Nidia, y hay que recordar en el momento en que se debate esto en el Congreso, las normas no las hicimos nosotros, las normas las hizo el Congreso. Fernando Tuesta no vota, la comisión no vota, eso se va al Congreso. Y te comentaba hace un rato cómo cuando nosotros señalábamos, ¿qué es lo mínimo que debe tener un partido? Militantes, no locales, no comités, militantes. ¿Cuántos debe responder con un partido? ¿Cuántos? Dijimos, vamos a colocar una relación. El número que corresponde a todos los representantes que hay en el país, del presidente de la República hasta el número que corresponde al número de concejales. ¿Cuánto es eso? 12.500. No voy a decir el nombre, los congresistas así también decían, usted no ha militado,
van a reventar, van a haber miles de partidos inscritos. ¿Qué hay que hacer? Hay que duplicar. Bueno, bajo esa razón, ¿por qué no triplicar? ¿Por qué no cuadriplicar? No, dice, no hay que duplicar. Ahora hay 24.000. ¿Cuántos se inscribieron el año pasado? Uno. Nosotros dijimos comités, no. ¿Sabes lo que dijimos? Ahora el tema de los comités, si bien es importante, el partido debe decidir si tiene comité o no. Lo único que debe tener es militantes. Y dijimos solamente un requisito, que no debe haber más de 1/3 de una circunscripción. Por ejemplo, no todos podrían estar en Lima. Justamente para la capacidad que sean a nivel nacional. ¿Quién metió de nuevo los comités? Los congresistas. Y también fueron Y ellos los puedo que decir, propusieron la lista de todo lo que metieron los congresistas. Lo puedes decir, digamos, No, en y el transcurso La- que la- había la- tenido las, usted. las posposiciones que mencionó Nidia hace un rato también ha sido el Congreso, ¿verdad? Totalmente. Nuestra propuesta además está escrita. Pero hay un problema, pues es el gato despensero. No. A ver, Acá lo de los un militantes está bien. Me refiero, Fernando ha hecho una precisión, pero cuando propusieron, miren, para que los candidatos en un partido político, y fue la bancada del APRA que propuso, tenga mínimo 3 años de militancia, eso no lo tomaron en cuenta. A 6 meses. Pedro Castillo Nidia, con 6 Nidia, meses de militantes, Nidia, presidente. nosotros pusimos un año. ¿Sabes lo que terminó haciendo el Congreso? Medio año. Así ¿Quién es. vota en el Congreso? La Comisión Pero de no Reforma. no es el gato despensero poner a los congresistas a hacer la reforma. Es que no es lo así. Les- No, nosotros propusimos, no. Nosotros entregamos un informe No, con digo el por ustedes, digo por los desarrollo. congresistas. Sí, pues que tiene que pasar por el Congreso, Claro, ¿quién tiene más, que pues? votar, no hay posibilidad alguna. ¿Quién más lo puede hacer? Lo Nadie que más. además, No, pero puede haber, pues, hablando de facultades despensero. delegadas, no sé. Bueno, vea, vamos a hablar entonces del despensero. Cuando en el Congreso hubo una propuesta de reforma integral, de leyes espontáneas que ni siquiera la propia bancada la discute, sino la bancada simplemente canaliza cualquier proyecto de ley que de los congresistas. No la hay. Entiendo que es difícil en general para los congresistas reformarse a sí mismos. Es entendible. Pero en relación a este tema, si a nosotros el Congreso nos hubiera dicho haga un informe, le damos exactamente el mismo informe. Exactamente el mismo informe. El problema es que esto fue en medio del conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, y muchos congresistas vieron como si esto fuera pues impuesto por el Ejecutivo. El Ejecutivo, en ese momento el presidente Vizcarra, no tenía una idea en términos de propuesta de reforma. No lo tenía, el Congreso tampoco. Sin embargo, el Congreso sí tenía propuestas individuales. ¿Qué hicimos? Sistematizamos. Nosotros fuimos a todas las bancadas, mire. Nosotros nos reunimos con la célula parlamentaria aprista. Y les hicimos llegar las propuestas ahí. Ya, por supuesto. Y de eso se recogió mucho. Ahora, no es que solamente se recogía el APRA, sino con absolutamente todas las bancadas. La primera acción que tomamos. Yo solo fue una pregunta visitar al quisiera Congreso. hacer. Sí. Solo una pregunta. ¿Por qué se incorpora para que en las elecciones primarias puedan votar todos los electores del país, todos los electores Te del país? explico, porque- ¿Y por qué ahora, si eso sirviera, lo han suspendido el año 21 para las elecciones del 21 Muy y fácil, el año 22? Muy ¿Por fácil qué? la respuesta. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es? yo no voto. ¿Sabes Pero, qué? Te digo pero lo no siguiente. puedes pasar de Poncio Pilato, pues yo no voto, ¿no? Perdóname, Pero es el Nidia, trabajo que hicieron perdóname, Nidia, ustedes. eso se convirtió en ley. Pero por eso. Primera suspensión, ¿sabes de A parte de quién? consonancia de, No, de pues, Nidia, Vizcarra, no. el equipo que ustedes No. integraron, hicieron esa propuesta. Hicimos la propuesta. Nosotros teníamos solo 5 votos y Nidia, lógicamente había esa oposición propuesta ahí. se convirtió en ley. Esa propuesta es ley hoy. Claro, es ley. Y bueno, ¿qué hizo el Congreso? Pero si sirviera, Pero- ¿por qué lo han suspendido? ¿Por qué? Porque no quieren soltar la capacidad de selección de candidatos concentrada justamente en la Por dirección. eso, si Pero esa- déjame si esa terminar. decisión sirviera, ¿por qué la Sirviera porque no suspenden? quieren. Que al Congreso no porque le- porque los quieren. congresistas no le- Así es, Pero- por eso, el pero- siguiente proceso perdón, electoral del 26 también lo tampoco que- suspenderán. Pero sí Nidia, sería bueno que ¿sabes cuál Fernando fue el explique texto? la parte de la... Quiero de la- terminar además con Por esto, favor, Nidia, por favor. En diciembre del año 2020, el Congreso dice,
No puede haber elecciones primarias por el tema de la ¿Cómo? pandemia. Ya, ¿cómo? Si hubiera sido coherente, hubieran suspendido las elecciones del año 2021. Para estas elecciones próximas del 2 de octubre, se suspende, ¿sabes por qué? Por la pandemia. Por la pandemia. ¿Y qué sacan entonces? ¿Pero quién sacan de la suspendió ahí? ¿El jurado o No, el el Congreso? Congreso. El Congreso es quien suspende, aprueba una ley que dice que es solo para el 2021, que luego renuevan y dice solo para este año, que viene, no este año, Hasta el 22. y ya hasta el 26 haremos las primarias. Y entonces, ¿Y las elecciones abiertas? Porque por eso, Ese- las eso primarias, bueno, las primarias nosotros dijimos, acá hay un diagnóstico clarísimo. No hubo en el Perú una elección interna hecha por los partidos mal, de manera informal, artesanal, que no se haya sido cuestionada por los mismos militantes. Por los mismos militantes, he estado de cerca, en muchas, incluido tu Nosotros partido. hemos invitado, tú nos acompañas en por 2004. Por eso. Pero por decisión del APRA. Pero por Invitamos supuesto. al jefe del OMPE Sí. para que pueda dirigir todo el proceso interno de lo elección. hicimos a ustedes en Por el año supuesto. 2004 y en adelante también se ha hecho. Pero sabes que eso era insuficiente. El sistema de partidos no es solo el APRA. No es solo el APRA. por supuesto. Estoy Bueno, diciendo es que que lo no, hemos es que hecho por decisión propia, hemos ¿no? terminado hablando solo del APRA y el APRA no salvará el Perú solo en todo caso. Solo, Como decía, pero salvará el Perú. Sea compañero. Está bien en una pared, pero esto es insuficiente. Bueno, César, tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte. Estábamos hablando de la representación de los partidos. Esto es Enfoques Cruzados. Ya venimos. esto es Enfoques Cruzados por Canal N con Jaime Chincha y un servidor, Gonzalo Segarra. Estamos conversando con Nidia Vilches y Fernando Tuesta sobre la crisis de representación de los partidos y de la democracia, digamos. Fernando, te pediría que expliques por qué crees que es beneficioso que la elección, las PASO, las famosas PASO, las primarias, sean abiertas, que es algo que Nidia criticaba. Yo decía que la mejor demostración es lo que ocurrió este año, para no ir al año pasado. Uno, porque este diseño permitía elección de listas. 96% presentan listas únicas. El militante no tiene casi nada que escoger. No hay incentivos. Los que van, votan muchas veces nulos y blancos. Dos, el tema de la participación está en relación también con estos universos de padrón, que en realidad en el Perú no hay 1.600.000 militantes, pues. Sino, si es que el militante no está preocupado para ir a sus elecciones internas, ¿de qué está preocupado? Si no puede votar por su selección de candidatos. La propuesta nuestra tenía la siguiente objetivo: participación, competitividad y legitimidad. Y eso implicaba que para los partidos presentan sus candidatos, pero de manera individual. Presidente de la República, Congreso, en el caso que corresponde, senador, gobernador, etc. La gente va a votar por cualquiera de los partidos, solamente un partido, y decide sobre los candidatos que presentan los partidos, no que la gente agarre y coloca candidatos a algún partido. Es simultánea, es obligatoria y es abierta. Eso exige a los partidos una mayor movilidad. Eso exige y procura, permite un involucramiento de la ciudadanía en decisiones políticas. Y ha resultado beneficioso ahí en los países en donde se ha realizado. Esto se ha suspendido. Lo que hemos tenido son elecciones internas donde iba a votar el promedio 9.7, 10%. La mayoría de ellos han elegido, porque además se han dado para sí dos posibilidades: elección directa, elección por delegados. ¿Cuántos delegados tienen los partidos? No está en la ley, por supuesto, cada partido dice cuántos delegados tenemos. ¿Saben qué? Desde 137 que tenía el FREPAP, el mayor número de delegados que se señaló en sus propias normas, hasta partidos que decían 25. Esos 25 elegían
a todos los precandidatos del país, de su partido. En pocas palabras, las primarias permitían sustraer la decisión y la selección de candidatos, que estaba concentrada en la dirección del partido para que la ciudadanía elija. Los partidos temen esto y no se dan cuenta que eso los fortalece a los partidos de verdad. Porque había umbrales. Si, por ejemplo, al final del escrutinio no iban a votar, no votaban por sus candidatos hasta de 1.5, simplemente esos partidos no se inscribían. Y entonces tenías un primer umbral. Luego, obviamente, competías ya en las elecciones generales. Esos candidatos iban mucho más legitimados. Legitimados van ahora aquellos que han ganado en algunos casos por 40 votos. 40 votos. Aquellos que han sido decididos su selección de candidatos en un número reducidísimo. O sea, las elecciones, tú veías, estaban totalmente bien organizadas, había de todo, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Sabes lo que faltaba? Electores. Eso es terrible, pero entiendo que acá una de las discrepancias con los planteamientos de la comisión de Fernando y su equipo de la reforma política era, entendí bien, que por qué, y recuerdo además la discusión en su momento, por qué cualquier persona externa, ajena al partido, podía o debía elegir a esos candidatos, ¿no? Eso es lo que les molestaba a ustedes. Ahora, Pero ojo, con esto te doy el pase, porque el razonamiento que utiliza Fernando es interesante, porque no estamos hablando de una elección hacia adentro, estamos hablando de una elección hacia afuera, del presidente, vicepresidente del país. Entonces, ¿por qué no la gente que está afuera puede o no tener el derecho de participar ahí, del ¿no? partido, sino Claro. presidente, candidato a la presidencia? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de los candidatos, de la fórmula presidencial, de los congresistas? ¿No es el partido político? ¿Cómo fortalecemos partidos políticos si no permitimos que sus militantes sean los que Pero es elijan? una discusión bien fina, porque después ese candidato, si llega a ser presidente, ya no responde solo al partido, responde ante el país, ante los 33 millones de peruanos. Hasta el momento han sido elegidos por sus militantes. ¿Cómo fortalecemos partidos políticos? ¿Cómo fortalecemos esa escuela para jóvenes, para mujeres en los partidos políticos? Si es que los que van a decidir son los ciudadanos. Los ciudadanos van a decidir cuando tienen todos los partidos políticos sus candidatos. Ahí eligen quién va a ser el presidente de la República o la presidenta de la República. Los candidatos los ponen los partidos. Los partidos, por supuesto, pero déjenos decidir a nosotros entonces. ¿Por qué tienen que decidir 8%, otros? 8%. Pero igual, respondemos. Pero respondemos nosotros. ¿Sabes qué? La política es tan importante para los partidos, para los que no están en los partidos. Por La supuesto. política es tan importante que no solo pueden estar en manos de los políticos. Por eso que en el país el voto es obligatorio Sí, lo es. y todos votamos al momento de las elecciones ¿Sabes lo que generales. no pueden hacer los partidos? Obligar a sus militantes que vayan a votar. No, por eso No, que los pues. compañeros... Pero para Ahí no quedarnos está. en el tema de las PASO. Pero, a ver, mira, termino en esto. Ahí está el entusiasmar de los candidatos, vamos a las bases, viajamos a las regiones. Ese es hacer vida Algo política. ocurre, entonces, Eso Lidia, es porque hacer, no lo hacen. lo hacemos pero- cuando tenemos a ver, en este proceso de inscripción. Se está haciendo. Más allá de las PASO, Se por favor, hace eso. antes que se nos acabe el tiempo, porque sí creo que hay temas. Hay sobre la mesa ya algunos congresistas que han puesto, y me lo has hecho acordar, Nidia, mencionando esto del voto voluntario. O sea, hay proyectos de que el voto pase a ser voluntario, hay proyectos de bicameralidad, hay proyectos de distritos uninominales y alguno más, que ahorita no me acuerdo, perdonen eso. No, pero eso está. ¿Son proyectos que ustedes creen que van a mejorar nuestra representación? Yo, por ejemplo, soy muy partidario de las uninominales, pero son controvertidas. No hay país en el mundo que tenga uninominales en unicameralidad, para empezar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, de acuerdo. Yo Y creo, del yo creo, bicameralismo yo- también estoy a favor. o sea, yo creo que el tema de la bicameralidad hay que discutirlo bien ante una opinión pública adversa. Porque es adversa. Porque significa más no quiere. congresistas, Ese es- más burocracia. Pero si tú le dices a la gente, por ejemplo, mira, hay 130 congresistas.
Claro, en el año 92 eran 240. Claro. Ahora somos el doble. Y además somos uno de los países con más representados por representantes. El nivel de subrepresentación en el país es enorme, pero solamente termino para darle la palabra a Nidia. Yo creo que la bicameralidad es crucial. Eso permite y tiene efectos diversos en los partidos, en las relaciones entre los poderes, la representación en general. Se está discutiendo ahora estos días justamente en la Comisión de Constitución. Yo creo que es necesario abrir la polémica, pero además decirle a la gente lo siguiente. No se trata que en general explote el número de congresistas, pero tú le dices, por ejemplo, a los congresistas ya en Junín, mira, acá hay, ¿cuántos son en Junín? 5, creo. 5 parlamentarios. 5. ¿Ustedes creen que sería importante por la extensión, la necesidad de que sean 8? Claro. Entonces decir sí, y en cada sitio sí. Pero si tú empiezas discutiendo sobre el total, te van a decir no. Te van a decir no. Que tenemos macro representación y micro gestión, ¿no? Permíteme respecto a la subrepresentación. En Junín tenemos 5 parlamentarios, tenemos una población de 1.200.000 habitantes. En San Juan del Lurigancho tenemos la misma población. Y en Lima hay 34 parlamentarios que representan a todos y a nadie. Así es. Entonces, ¿no tenemos una subrepresentación? Total, claro, eso Hay sí. que reducir los distritos La electorales. bicameralidad debe ser planteada con el mismo presupuesto que funciona en este momento Eso el lo Congreso. pusimos en Porque la el presupuesto es También el estaba tema en la más sensible propuesta. a la Está propuesta. Y sin entrar en También estaba en la propuesta. distritos Pero uninominales, Vizcarra dijo no, pero sí no. reducir distritos. Ese fue. Totalmente. Estamos de acuerdo en reducir los distritos, o sea, que los distritos electorales sean más chicos. En Lima, por ejemplo, pensemos Deberían haber en varios. Lima, 1/3 del país está acá y no hay quien represente a Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Totalmente, podríamos hacer una totalmente. Es por eso que cuando representación. tenemos hay algo en algunos Lima, acuerdos, entonces. cuando hay un hecho en Lima, o van todos o no va nadie. Cuando Parece que hay muchos cierto representan a acuerdo muchos, en reducir Sí, totalmente. los distritos. sí. Cierto acuerdo en la bicameralidad. Por supuesto. Y la más difícil, voto voluntario. Voto voluntario. Que la población para tenga mí no es un derecho tema a decidir. doctrinario, es un tema de realidad. No existe en realidad, a su vez, una relación entre tipo de voto voluntario obligatorio y calidad de representación. No hay ningún estudio empírico que te base. Pero eso no es la única finalidad. No, Pero, ese no es pero la ahí única, están los pero, partidos sin embargo, políticos de formación, de formar a tu No representante. hay, pues Sí, ahorita, sí, Nidia, está Pero, todo por mal. favor. Está todo mal. Pero por eso requerimos una cosa partidos es el- políticos sólidos, Está bien, fuertes. pues. pero eso es parte del discurso, está bien. Pero la realidad es que te muestra serias dificultades. Empecemos por la realidad y no necesariamente por las Este grandes, asunto, ¿no? que además les agradecemos muchísimo haber venido, Nidia Vilches, Fernando Tuesta, creo que merece Da para una muchísimo más. segunda Se me o han quedado una tercera cantidad de temas parte. en el Se han tintero quedado que muchos no se temas. imaginan. Y es que es un tema que nos moviliza, nos agita, porque vivimos desde hace ya varios años una crisis en los partidos políticos y sobre todo lo que hemos tratado durante todo el programa, el nivel de representación, de identificación de la gente con los partidos. Gracias nuevamente a nuestros No, invitados. a ustedes. Gracias. Gonzalo y yo regresamos mañana a las 10 por Enfoques Cruzados. Antes nos encontramos a las 8:30 en Octavo Mandamiento. El horario estelar de Canal N continúa con Melissa Pesquera y Hora 11. Buenas noches.